Buenas tardes. El objetivo de este video es mostrarles los cambios en la nueva matriz de riesgos y explicarles la metodología para el entendimiento de cada uno de ustedes. Recordemos que es un riesgo. Un riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Estos son algunos enfoques que nos gustaría que tuviéramos claridad porque han cambiado con esta nueva metodología, como por ejemplo el gobierno de riesgos, el cual está conformado por el Comité Integral de Gestión de Riesgos, el cual se creó bajo la resolución 045 de 2022. Del comité y con el asesoramiento de Consoluciones salió la iniciativa de integrar en una sola metodología todos los riesgos que permean de manera transversal la universidad. Esto con el fin de que al presentar un informe de gestión de riesgos a la alta dirección, todos hablemos un mismo lenguaje en cuanto a clasificación, valoración e identificación y análisis de los riesgos. Análisis del riesgo. Cuenta con una clasificación interna de los riesgos para determinar cuáles son operativos, estratégicos, de fraude, tecnológicos, de seguridad de la información o de seguridad y salud en el trabajo. Valoración de riesgos. Anteriormente teníamos una matriz 3x3 donde teníamos las categorías alto, medio y bajo. Ahora con la nueva metodología tenemos una valoración de riesgos con una matriz de 5x5. Más adelante la veremos un poco a detalle. El seguimiento y revisión. Aparte del seguimiento que se reporta a la alta dirección anualmente, se adicionan otros seguimientos, los cuales se reportarán ante el Comité de Gestión de Riesgos. Registro e informe. Podemos determinar cuáles son los riesgos que tienen un alto impacto o extremo y requieren un mayor control y seguimiento, o si tenemos riesgos en nuestro entorno interno o externo que no se hayan identificado y pueden estarse generando. También se definen los responsables. Entonces, ¿quiénes son los responsables de los riesgos? Los dueños de cada riesgo están asociados a quienes lideran las áreas de trabajo, ya que en el día a día y en la operación se van identificando qué se puede ir presentando. Aquí veremos unos elementos que nos van a permitir ver con un poco más de detalle estas categorías que hacen que cambie nuestra metodología y nuestra herramienta. En los elementos, los cuales corresponden a la clasificación de aquello que en la universidad puede ser afectado por la materialización de riesgo, se definieron 5 elementos que enfocaran los riesgos de forma centralizada, los cuales son procesos, personas, proyectos, activos de información y otros activos. Tipos de riesgo. Es la categorización de más alto nivel donde se agrupan las categorías de riesgo. Tenemos el estratégico, del entorno y el operacional. En las categorías de riesgo, este es un segundo nivel de categorización donde cada riesgo de la entidad debe ser asociado a una de estas categorías y a su vez cada categoría de riesgo está asociada a un tipo de riesgo. Es decir, si escogemos el tipo de riesgo del entorno, entonces tenemos estas opciones para escoger la subcategorización. Si escogemos el estratégico, tenemos a su vez también unas opciones para subcategorizar y para la parte operacional funciona de la misma manera. Las fuentes de riesgo. Corresponde a las posibles situaciones donde se origina un riesgo. Entonces puede ser en la gestión de activos, en el cumplimiento de la normatividad, en el medio ambiente, en los financieros, tecnología, y pues cada uno trae la descripción correspondiente haciendo referencia a esa fuente del riesgo. Los tipos de impacto. Entonces, identifica los aspectos en los que se puede ver afectada la universidad por la materialización de los riesgos. Tenemos el económico, continuidad del negocio, imagen o reputación, desarrollo, crecimiento, personas o información. En la calificación del impacto, entonces se refiere a la clasificación de los diferentes niveles de afectación que puede tener cada tipo de impacto. Aquí verán el cambio de la matriz
3x3, el cual contaba con tres categorías alto, medio, bajo, la matriz 5x5 con las categorías que ven en pantalla: catastrófico, mayor, moderado, menor, leve. Cada categoría les permitirá calificar el impacto del riesgo. Asimismo, se definieron 6 tipos de impacto, los cuales tienen una relación directa con la calificación del impacto, en donde ustedes podrán valorar con la siguiente tabla la calificación que le corresponde según la descripción del impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escojo el tipo de impacto económico, por ejemplo, eh, yo voy a elegir la clasificación de acuerdo a la descripción que tengo acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo un impacto económico catastrófico, se refiere a que hay una pérdida de ingresos superiores al 30% del presupuesto estimado. Estos son ingresos anuales para la Universidad de AN. Es obviamente un estimado. Eh, tenemos también la calificación de la probabilidad. Es la probabilidad de que algo pueda suceder. A partir de esta opción cualitativa se generó la opción cuantitativa de cantidad de ocurrencias en un periodo. Tenemos, digamos, 4 formas de diligenciar o de entender esta calificación de probabilidad: a través de la ocurrencia subjetiva, a través del porcentaje, a través del tiempo o a través de la ocurrencia en un periodo. Entonces, con estas escalas podemos medir la probabilidad de que algo ocurra o que se esté materializando el riesgo, midiendo la cantidad de veces que ha ocurrido un evento, teniendo en cuenta que por el momento nos faltaría data para determinar esta probabilidad. Sería muy subjetivo para algunos. Se esperaría que a medida que vaya madurando la metodología podamos determinar con datos esta probabilidad de ocurrencia. Entonces, esta por lo menos es la subjetiva, donde el casi seguro, por ejemplo, es: el evento ocurre en forma reiterada. Posible moderado: el evento puede ocurrir en algunas circunstancias o se presenta de forma esporádica. Acá tenemos la cualitativa, que es por porcentaje, donde ya tendríamos datos o tendríamos que tener datos para poder definir una calificación por porcentaje. Entonces, que si la probabilidad de que se materialice el riesgo es mayor al 15 o es mayor al 10 y menor o igual al 15. Digamos que acá ya tenemos diferentes tipos de calificación de probabilidad. Esta es por porcentaje. Tenemos la cuantitativa por tiempo, entonces que el riesgo se haya materializado en los últimos 3 y 12 meses. Y la cuantitativa por ocurrencias en un periodo, entonces que el riesgo se ha materializado de 2 a 4 veces en los últimos 18 meses. Los niveles de magnitud. Entonces, en la matriz anterior era alto, medio y bajo. Ahora tenemos 4 categorías y se tendrán unas acciones inmediatas dependiendo de la escala donde quede el riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que es un riesgo alto, requiere atención de la rectoría, y entonces hay la forma de tratar el riesgo: o retener o tratar. Dependiendo el tipo de riesgo, nos manda la acción de seguimiento y la acción a ejecutar. Y esta sería nuestra matriz de magnitud. Es la combinación entre el impacto y la probabilidad. También lo conocemos como el riesgo residual, que es ver el riesgo mapeado en esta matriz. De acuerdo al ejercicio que se haya hecho anteriormente, entonces el riesgo nos va a dar una ubicación, sea que la calificación del impacto sea leve y esté improbable menor, entonces estaría ubicado acá. En cuanto a la aplicación de la metodología, entonces la forma como aplicaríamos esto en nuestra matriz sería a través de la identificación del contexto, donde tendríamos en cuenta la parte externa, la identificación interna o el proceso. Luego esto nos lleva a una actividad que genera valor a través de un análisis de las actividades, y esto nos lleva a un riesgo inherente, que es ese riesgo que se ha evaluado sin controles.
Esto nos llevaría a un riesgo residual, que es ese riesgo que yo ya tengo mapeado en una matriz de magnitud y que ya tiene unos controles, y a su vez tendría un tratamiento que sería el plan de contingencia en caso de que se materialice el riesgo. Entonces, con esto voy entonces a mostrarles la matriz, un ejemplo con la matriz de gestión jurídica, donde se hizo la consolidación y homologación de las matrices a la nueva metodología. Entonces, aquí se encuentran las matrices de gestión jurídica, registro académico, gestión documental, protección de datos. Entonces, todos están acá en una sola matriz, homologado de acuerdo a las clasificaciones que tenemos en esta matriz y teniendo en cuenta las nuevas categorías. Esperamos que cada subproceso al recibir su matriz así consolidada y homologada pueda hacer las validaciones de los controles y las clasificaciones que correspondan. Si tienen alguna pregunta, con gusto el equipo de calidad está atenta a resolverlas. Esperamos que haya sido clara la explicación y quedamos atentas a sus comentarios. Muchas gracias.